Antes que nada, agradecerte que nos des tu tiempo, que me permitas robarte un poquito de horas de la tarde y directamente te preguntaría ya, has cumplido una pena de prisión de 33 años por tu militancia política y lo primero sería preguntarte qué le dirías a todos aquellos que aseguran que a día de hoy en el Estado español o a lo largo de lo que ellos denominan como democracia no han existido presos políticos. Bien, en primer lugar, agradecerte a ti que nos des voz, que podamos expresar nuestras opiniones. Y bueno, es curioso, ¿no? Es curioso la negación sistemática de la existencia de presos políticos. Pero tampoco es nuevo. Si recordáis, la resistencia antifranquista, conocido como el maquis, fueron calificados de bandoleros, se les negó siempre su carácter político y la gente entiende que aquello era fruto de un estado de dictadura, un estado autoritario, y etcétera, ¿no? Yo preguntaría a la gente que entonces todos, ya no hablando simplemente de los militantes de las organizaciones revolucionarias, sino de toda la gente que estos últimos años, por manifestaciones, por movilizaciones, por oponerse al desalojo de viviendas de familias obreras, etcétera, etcétera, han sido procesados, sindicalistas, militantes sociales, etcétera. No sé exactamente la cifra, pero creo que es muy elevada. Hay gente que ha pasado por la cárcel o que está pendiente de entrar. Lo mismo está ocurriendo en el tema de la cultura y concretamente y más específicamente en el tema de los raperos, conocidos como raperos, ¿no? Pablo, el otro chico que está exiliado en Bélgica, los de la insurgencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué están presos? ¿Están presos por robar? ¿Están presos por delinquir? ¿O están presos por defender sus ideas, por expresarlas, por tratar de organizar a su clase, por tratar de defender los derechos? Que el Estado lo niegue, bueno, hasta cierto punto tiene lógica, porque si el Estado admitiese la existencia de presos políticos, tendría que admitir su naturaleza fascista. Pero lo que llama la atención es que desde supuestas organizaciones de izquierdas, desde los sindicatos, comisiones obreras y UGT, desde el PC al PSOE, pasando por otros grupos como Podemos, también se unan al coro de la negación de la existencia de presos políticos. Porque la existencia de presos políticos no solamente denuncia el carácter fascista del Estado, la falta de libertades, sino que ofrece una alternativa para poder salir de esa situación, para que la clase obrera y los sectores populares se puedan organizar y defender sus conquistas, ¿no? O sea, el negar la existencia de los presos políticos es como querer negar la existencia del sol. El que no quiera verlo no es porque el sol no exista, es porque cierra los ojos. Y has mencionado la represión que se vive también, iba a decir se ha vivido, pero se sigue viviendo a día de hoy contra muchos artistas, especialmente también los raperos, y quiero recordar y hacer mención aquí también al caso de Pablo Hasél, un compañero que siempre nos ha atendido amablemente, que ha desarrollado un discurso en sus entrevistas bastante coherente, que siempre ha caminado en la senda, en la vía revolucionaria, pero que sin embargo hemos visto como tras su detención, sectores de la izquierda, incluido también sectores que actualmente están en el gobierno del Estado español, han intentado hacer un poco una caricatura del caso de Pablo Hasél. No sé cómo vives esto, si sabes algo ahora mismo de la situación de Pablo y cómo definirías todo lo que ha rodeado a su detención y si te esperabas que la respuesta social o de una parte de la izquierda fuera mayor a la que fue. Sí que hemos visto protestas en las calles tras su detención, hemos visto cómo existe una izquierda solidaria, organizada y revolucionaria, pero hemos visto otros sectores que, muy al contrario, han intentado silenciar este caso e incluso silenciar la propia voz de Pablo. Sí, en primer lugar, por lo que yo sé hasta a día de hoy, la situación de Pablo en la cárcel no está siendo nada cómoda. Y sobre todo hay un factor que es muy sangrante, que además juega con cosas que son sagradas, que es la salud de los prisioneros, ¿no? Eh, Él tiene una serie de dolencias que tienen que ser tratadas en el hospital
y para poder ser tratadas tiene que realizar toda una serie de pruebas diagnósticas. A estas pruebas diagnósticas es cierto que lo sacan, pero le imponen unas condiciones que no son aceptables para un prisionero político, que es que los policías puedan estar durante el ejercicio de realización de la prueba, ¿no? No es necesario, no obedece a ningún tipo de razón de seguridad y simplemente es el hecho de humillarle. Se está cobrando el daño político que le hizo al Estado. Pablo era un joven, toma conciencia política, toma conciencia de clase y ejerce su militancia en un terreno que es el arte, a través de sus canciones, de sus letras. Entonces, en un principio, bueno, pues es un chaval que para el Estado seguramente diría un poco estrafalario, rebelde, pero en fin. Es en la medida en que el mensaje de Pablo empieza a calar en sectores cada vez mayores de jóvenes. Yo me he encontrado muchos jóvenes que me han venido a saludar y hemos estado hablando y les he preguntado, ¿y tú, bueno, y esto cómo viene y tal? Y te puedo decir que una cantidad nada despreciable decía, no, yo empecé con esto escuchando a Pablo Hasél. A partir de escuchar a Pablo Hasél fui tomando conciencia, fui fijando lo que había a mi alrededor y he querido esas inquietudes materializarlas en algún tipo de militancia política. Eso por una parte. Por la otra, Pablo nunca escondió su pertenencia al movimiento político de resistencia, su defensa del PCR y sobre todo de los prisioneros políticos, fundamentalmente del secretario general del PCR, de Manuel Pérez Martínez. Esto, cuando cala y empieza a llegar a sectores importantes de jóvenes, es un problema para el Estado. Y a ese factor se le une otro, que es la denuncia muy fundamentada de la falta de libertad de expresión, de la falta de libertad de manifestación, de la ley Mordaza, en definitiva, de la naturaleza partista del Estado. Entonces el Estado opta, aun a sabiendas de que iba a pagar un precio político, por cortar esa vía de difusión del mensaje revolucionario, ¿no? Y la única forma de callar a Pablo, de silenciarlo, era meterlo en la cárcel. Y así procedieron. Los juicios que le hicieron a Pablo son un auténtico escándalo. No tienen fundamento, no se basan en ninguna prueba, fabricaron testigos falsos, en fin, ya sabemos la maquinaria de la guerra sucia, el terrorismo de Estado, con el Poder Judicial y los medios de comunicación plenamente a su servicio, ¿no? Yo creo que ellos esperaban respuesta, pero no en la medida que se dio. O sea, yo creo que la respuesta a la detención y encarcelamiento de Pablo Hasél, que se produjo en numerosos puntos, no solamente en Cataluña, en Barcelona, en Lleida, en Girona, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en Madrid, en algunos puntos de Andalucía, fue muy amplísimo el movimiento y sobre todo la característica fundamental era el contenido político de ese movimiento. No era un movimiento por luchas económicas, por subidas salariales, era un movimiento político que apuntaba al problema esencial de que la naturaleza política del Estado es fascista y que bajo este Estado no hay posibilidades por las vías y los cauces institucionales y legales de cambiar absolutamente nada. Que la prueba es la pérdida constante de derechos sociales, de derechos políticos y de libertades. Y aunque el Estado esperase en esa dimensión, no dudo muy mucho que lo hubiesen previsto, ¿no? Hombre, Pablo ha pagado un precio carísimo. La falta de libertad, el sufrir prisión a nivel personal, a nivel familiar, de entorno, etcétera, es un coste elevado, ¿no? Pero a la vez ha contribuido, porque no solamente fue en España, es que el movimiento Solidaridad con Pablo fue muy extenso. Se dio en Venezuela, en numerosos puntos en Italia, en Suiza, en fin, fue muy amplio y contribuyó a desenmascarar aún más la naturaleza fascista de ese Estado, ¿no? Que se haya desinflado un poco el movimiento es normal, no se puede mantener ese nivel de movilización constante en el tiempo, pero ha sentado un precedente de que la lucha por la amnistía engloba la lucha por las demás libertades
esenciales que necesita la clase obrera para poder volver a recuperar lo que le han arrebatado. Y la consigna de la amnistía se ha abierto paso y ha calado en sectores nada desdeñables de nuestra población. Por tanto, Pablo ha pagado un precio muy alto, pero creo que el que más precio ha pagado políticamente ha sido el Estado. Y esto abre la perspectiva, nos señala el camino de por dónde debemos marchar, cómo debemos organizarnos y cómo podemos romper esta situación. Totalmente. Recordar a aquellos que nos están escuchando que sigan el ejemplo que también Pablo Hasél puso encima de la mesa, que es el de solidaridad con los presos políticos y los presos de nuestra clase social, incluido al propio Pablo. Mencionabas en el proceso judicial de Pablo que no se habían cumplido digamos, los criterios básicos mínimos que deberían establecerse en cualquier tipo de democracia. No sé si en tu caso esto también fue una constante que se vive dentro del Estado español. A muchos de los presos políticos que he entrevistado a lo largo de todo este tiempo, parece que no se cumplen nunca los criterios mínimos. A ver, yo creo que la mayoría de mis compañeros y camaradas, cuando haces una pregunta de estas, te responderían con una sonrisa irónica, sarcástica en los labios, ¿no? Y dirían algo así como, ¿qué es eso de los cauces legales, de las garantías legales? ¿Existen? Porque nosotros nunca las hemos visto ni las esperamos. No. Eh, Como en el franquismo, exactamente igual. Si es que el Tribunal de Orden Público, que era el encargado de la represión de la disidencia política durante el franquismo, pasó en pleno a la Audiencia Nacional. Fue un militante revolucionario, cuando es detenido, pasa a disposición policial, bien Guardia Civil, bien Policía Nacional, bien Ertzaintza, bien Mossos de Escuadra, ¿no? Antes eran 10, bueno, llegó un momento en que hubo presos nuestros, compañeros nuestros, que pasaron un mes y pico en dependencias policiales, ¿no? Pero una vez que se estableció la famosa transición, se limitó el tiempo a 10 días. 10 días que estás incomunicado y que pueden hacer contigo lo que no es totalmente legal. O sea que si no te arrancan las inculpaciones bajo tortura, se las inventan, las fabrican. Y nosotros siempre decimos que el juicio es un mero trámite, que la condena sales con la condena de comisaría. Y eso es así, está aprobadísimo. Por referirme una vez más, es que a Manuel Pérez Martínez, que es el secretario general del PCR, está condenado por un delito que no existe en el Código Penal. Que no lo digo yo, que cualquier persona puede comprobarlo. No existe. Ha habido incluso casos de presos. O sea, es que llega un momento en que el grado de impunidad es tal que no guardan las formas en ninguno de los terrenos, porque hay algunos compañeros que fueron condenados por acciones que se realizaron estando ellos ya presos, que en principio podría ser una confusión, pero es que se recurrió al Supremo y el Supremo ratificó la sentencia. Entonces, a partir de ahí, cauces legales, o sea, garantías legales. Un sarcasmo. Recordar que el caso que citaste varias veces a lo largo de la entrevista, que quizás algunos de los que nos escuchan fuera del Estado español y puede que incluso dentro del Estado español no conozcan para nada el caso del Camarada Arenas o no les suene, cuando si se hubiera producido en cualquier otro estado, seguramente esto sería un gran escándalo internacional, o ahora que está de moda acudir a La Haya para pedir que hagan juicios políticos, no dudo de que se llevaría allí, pero parece que el Estado español tiene vía libre para encarcelar a un dirigente político, tirar la llave y hacer que se olvide, incluso un cerrojazo mediático que resulta a día de hoy totalmente incomprensible. A mí me rechina mucho y lo he comentado en varias ocasiones, incluso me duele ver a esos que se dicen comunistas en el Parlamento español, pero que callan y guardan silencio ante lo que está sufriendo un verdadero comunista. Sí, con el añadido de que, al margen de que las imputaciones son absolutamente rocambolescas, esperpénticas, no existen presos políticos, ¿verdad? Muy bien, no existen presos políticos. ¿Me puede usted explicar en base a qué fundamento jurídico siguen ustedes manteniendo secuestrado en la cárcel a Manuel Pérez Martínez? Una persona que está, si no me falla mucho la memoria, creo que tiene ya 80 años.
gravemente enfermo. Lleva en la actualidad 20 y tantos años, 23 años preso. Pagó una condena anterior de 7 y otra anterior de 1. ¿Qué razón jurídica hay para no dejar a este hombre en libertad? Por sus propias leyes vienen recogidas, que las personas mayores con enfermedades incurables, a partir de una edad, deben ser puestos en libertad condicional para que puedan vivir sus últimos días, sus últimos años de vida con dignidad y en condiciones de libertad. Por eso te decía que la impunidad es tal que no se preocupan en guardar las formas. Por ejemplo, hablábamos de esto, ¿no? ¿Cómo era la ley Parot? ¿Recuerdas? La ley Parot, o sea, nosotros en las cárceles existía lo que se llamaba redención de pena por patio, o sea, como la redención de pena era por trabajo, pero como no había trabajo para todos los presos, se generalizó y se daba por... Bueno, y se nos fueron concediendo redenciones, como se concedía a todos los presos. Y llegó un momento en que cambiaron la norma y lo aplicaron con un carácter retroactivo. Ellos sabían que eso se le iba a tumbar a Europa porque era absolutamente esperpéntico. Bueno, pero el razonamiento suyo, y nos lo dijeron, sí, ya sabemos que nos lo van a tirar, pero la mayoría vais a cumplir la condena íntegra, los 30 años. Y ya nos da igual que Europa nos eche. Y pasó así, la mayoría de los presos o cumplieron los 30 años o estaban a meses, o en algún caso a un año, ¿no? Les da igual. Fíjate, hay un caso, nosotros teníamos una abogada queridísima, Paca Villalba, que lamentablemente falleció, ¿no? A mí me detuvieron en el año 85, formaba parte del Comando Madrid y teníamos algunos pisos francos, ¿no? Bueno, en los pisos francos estaban los explosivos, estaban las armas, las documentaciones, el dinero y todo lo demás. Y Paca Villalba, en el juicio, que era una mujer de muchísimo carácter, les dio un rapapolvo tremendo al juez y al resto de togados, ¿no? Dijo, es que esto es vergonzoso. Dice, mis defendidos es igual. Han admitido, ellos son militantes del Ograpo, admiten su militancia y tienen asumido que su destino es raro. Pero hombre, en los pisos estaban las armas, estaba la documentación, estaban todos los elementos y ustedes ni tan siquiera se han dignado a tomar las huellas. Si esto fuese un tribunal imparcial, mis defendidos tendrían que ser puestos en libertad porque ustedes no tienen prueba ninguna de acusación contra ellos. Pero como estamos en la plena impunidad, ustedes ya es que ni hacen su trabajo, les da igual. Y me imagino que esto se expande también a la estancia en prisión. No sé si tu estancia en las cárceles españolas transcurrió en una cierta normalidad o si tal y que comentabas con el caso de Pablo existen esas pequeñas venganzas por parte del Estado también cuando los revolucionarios se encuentran entre los muros de la prisión. Sí. Bueno, a ver, el objetivo del Estado, cuando entras en la cárcel, es desposeerte de tu identidad revolucionaria. Y eso no lo va a conseguir por la persuasión. Ellos son perfectamente conscientes de que somos personas formadas, que tenemos recorrido largo, trayectoria revolucionaria, y que no nos vamos a pegar del burro por las buenas, ¿no? Entonces empieza con el funcionamiento de toda la maquinaria represiva. Ese día daría para un programa específico, ¿no? Porque son muchísimas las cosas que se pueden contar. Pero se resumiría en una consigna, ¿no? O te arrepientes o te aniquilo. Entonces, a partir de ahí, provocaciones, palizas, humillaciones, regímenes de aislamiento, en fin, toda la gama de dispersiones, etcétera, etcétera. Todo dirigido a un objetivo. ¿Quieres tener acceso a beneficios penitenciarios? ¿Quieres que te hagamos la puerta de la calle? Renuncia
a tus ideas, renuncia a tu programa político, acusa a tus compañeros y mañana tienes la puerta abierta. Eso es una parte. La otra parte es la que nos corresponde a los presos. Que, en definitiva, para un militante revolucionario, el cambio esencial de cuando está luchando en la calle, cuando está luchando en la cárcel, por hacerlo con una metáfora, es que cambias el fusil por el bolígrafo. Y la cárcel te permite, te da opción de lo que no tienes tanta posibilidad en la calle por la propia actividad que tienes que desarrollar en la calle. No tienes el tiempo material. En la cárcel tienes el tiempo material para formarte, para estudiar, para desarrollar la línea política de tu movimiento, para debatir, en fin. Y otro aspecto que es muy importante para la formación del militante revolucionario es la convivencia, es decir, los valores que generamos nosotros, cómo nos organizamos, cómo tratamos de acercarnos a esa sociedad por la que estamos entregando nuestra vida, ¿no? Esa sociedad comunista de compartir, de abolir la propiedad privada, compartir absolutamente todo, no solamente lo material, sino preocuparte por los compañeros, de si está triste, de si está esto, si está lo otro, echar una mano, crear un clima de alegría, de entusiasmo. Y eso es muy enriquecedor, muy enriquecedor. O sea, a mí la cárcel me ha enseñado cosas que posiblemente en 20 vidas fuera no las hubiese podido aprender. Y me ha hecho mejor ser humano. También un recordatorio para los chavales FIES, o sea, los chavales presos comunes, tanto los de la COPEL como los de la APE, que se rebelaron contra las injusticias, que no aceptaron una cárcel que es una trituradora de carne humana y que pagaron un precio altísimo. Son los que más aislamientos han sufrido, palizas, torturas, asesinatos disfrazados de suicidios en muchos casos. O sea, es una historia oscura que tampoco nunca ha sido puesta blanco sobre negro. Pero para un militante revolucionario, la cárcel es una universidad. Muchas veces parece que separamos, como si dentro de los muros de represión se separara esa militancia revolucionaria. Tú llegaste a protagonizar una amplia huelga de hambre, pero tal y como dices, también me imagino que esa cercanía con los presos comunes, con esa cercanía con quienes al final también son represaliados por el Estado, en muchos casos por su pertenencia a extractos de clase social baja, también enseña mucho al militante revolucionario a llevar a la práctica sus postulados políticos. Digamos que dentro de los muros de la prisión, la militancia revolucionaria, tal y como está señalando, adquiere muchos carices y muchos matices, desde esa huelga de hambre a esa capacidad de poder llevar a cabo los programas con esos presos comunes, que en muchas ocasiones me imagino también con los presos políticos empezarán a identificar parte de esas estructuras del Estado que hacen que ellos sufran también esa represión, esa desigualdad del sistema capitalista. Sí, 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 sí. Mira, hay muy poca gente que conozca este hecho, ¿no? Al principio de la transición, los presos políticos estábamos con los presos sociales. Pero nosotros estábamos, por ejemplo, en Carabanchel, la misma cárcel, pero teníamos una galería, teníamos nuestras comunas de presos políticos heredadas o tomado el testigo de los presos políticos antifranquistas que tenían sus comunas, ¿no? Y estábamos juntos y no fuimos nosotros quien pedimos que nos separasen de los presos sociales, fue el Estado. Porque les enseñábamos desde ayudar a crear los grupos de alfabetización en aquellos años, a organizarse, a protestar, etcétera. Y fue el Estado quien nos separó. La segunda fase de esta historia es cuando se produce la dispersión. Claro, si te dispersan y estás de uno en uno, un preso político en medio de lejanos presos sociales, tiene mucha menos capacidad de incidencia, aunque la tiene. Y la huelga, bueno, pues fue dura, sí, fue muy dura. Las huelgas de hambre son pruebas muy duras. Había compañeros que me decían y es complicado, pero que incluso más que la tortura, porque es la lucha contra el instinto más poderoso, no del ser humano, de cualquier ser vivo,
el de la supervivencia. Pero llega un momento en que no tienes alternativa. Esa de 435 días fue porque se asaltaron las comunas, o sea, nos dispersaron y nosotros queríamos conservar el poder estar juntos para hacer una vida política. No poníamos en cuestión la medida de seguridad, el que entrase y hiciesen registros, etcétera. Lo que pedíamos es que poder estar juntos, poder estudiar, poder contribuir, seguir contribuyendo. Fundamentalmente el objetivo era seguir poder contribuyendo con nuestro movimiento en la calle, ¿no? Y se planteó y bueno, pues fue durísima, no se pudo conseguir. Ahí se metieron alguna serie de aspectos no previsibles. Recordemos que es cuando se cae el muro de Berlín y se inicia una etapa histórica distinta, ¿no? Pero no hay diferencia. En la calle, si quieres conservar y ampliar tus derechos políticos, tus derechos sociales, el campo de libertades, tienes que ganártelo en la calle con la lucha. Y en la cárcel ocurre exactamente igual. Si quieres seguir conservando las mejoras que se han obtenido, tener condiciones de dignidad en la cárcel, tienes que luchar. La diferencia es que en la calle luchas con la movilización, con las barricadas, etcétera, etcétera, y en la cárcel, he llegado a un punto, lo único que tienes es tu cuerpo para poder defenderte, ¿no? Ahí murió Sevillano y en la anterior, cuando rompimos el régimen de exterminio de Herrera de la Mancha, murió Crespo Galén, Kepa. Precio es alto, pero si no luchas, de luego, o sea, una batalla que no das es la que tienes perdida de antemano. La otra la puedes perder o la puedes ganar, pero te queda, por lo menos, la satisfacción interior de haber hecho todo lo que estaba en tu mano para haber mantenido las posiciones que habías conquistado. Es hacer de esa pena de prisión, digamos, también una lucha política, no solo una lucha contra el sistema, sino una lucha que profundice en todo ese ideario que te lleva a ese punto. Recordar también al preso político palestino Jader Adnan, que acaba de fallecer también por una huelga de hambre contra el régimen sionista y terrorista de Israel. Sí, te lo iba a recordar ahora, sí. El compañero palestino, que no es el primero, lamentablemente, no será tampoco el último. Y tampoco la gente conoce en qué condiciones están los presos políticos palestinos, ni la cosa más terrorífica del mundo. O sea, un Estado que te puede detener, que te puede encarcelar, sin formular acusación, sin formular cargos, detención administrativa, sin día de salida. Creo que son 1000 los presos políticos que están en esa situación. Incluidos entre ellos muchos menores de edad. Tenemos que reconocer que a día de hoy el régimen de Israel es totalmente un ente terrorista y está solidarizado obviamente con el pueblo palestino, que estamos convencidos que tarde o temprano vencerá. Sabemos que sus ideas son firmes y nunca jamás darán por perdida esa batalla. Y para estos principios firmes, para poder llevar a cabo toda esta lucha política que tú has desarrollado, me interesa saber también cómo comenzaste a adquirir esa conciencia política, cómo fueron tus primeros pasos, digamos, como militante revolucionario. Sí, yo creo que, bueno, en mi caso y posiblemente en el caso de mi generación, que es la del 58, 56, 58, 60, ¿no? No se podría entender sin el contexto que se daba en aquellos años, ¿no? Nosotros recibimos por la recuperación del movimiento obrero tras la derrota de la guerra civil, ¿no? Primero fue Asturias, la huelga del 68, que por un caso fue por otro fue llegando a las noticias. La de Granada con 5 obreros muertos por un sector de la construcción. Aquí en Galicia fundamentalmente la de la huelga de astilleros de Ferrol en el año 72 con Daniel y Amador muertos, 2 obreros. Posteriormente la huelga general revolucionaria de Vigo, que ya la organizó la ONLE. Y todo ese conjunto sumado a la situación internacional, a todo el movimiento de guerrillas en América Latina,
a la Revolución Cubana, a la Guerra de Vietnam, la derrota en el 75, la existencia de un régimen fascista en el corazón de Europa, como era España, lo de Puy-en-Atí y los fusilamientos del 27 de septiembre. Entonces era un momento en que había, y se pone de manifiesto en el 75-76, cuando ya se rompe con los diques y hay un movimiento masivo por la amnistía, por las libertades, por la democracia, etcétera, en la calle, ¿no? Y una represión bestial. La jornada, la famosa semana por la amnistía del 76, tiene un rosario de muertos detrás. San Fermines, que fue también tratar de poner límites en el 78. San Fermines muere Germán. Los batallones de la muerte, BBA, Cristo Rey, etcétera, colocando bombas a doquier, saliendo a la calle a parizar a la gente, etcétera. Entonces, llega un momento en que tomas conciencia y te se presentan dos alternativas. O el terror que propaga hace efecto y no te quieres complicar la vida y te la sacas, o tienes que dar un paso y asumir una militancia que sabes que tiene consecuencias graves, ¿no? Por decirlo de esta forma, ¿no? Y después las propias experiencias personales, ¿no? Yo participé en la defensa contra un desahucio en mi barrio, ¿no? Y no pudimos evitarlo. Al final era una pobre mujer con dos crías, una de 7 y otra de 9. La imagen de las crías cogida a las faldas de su madre y los ojos de una de las crías, yo es que no hubiera podido vivir ni un solo día más en mi vida si no hubiera adquirido ese compromiso, porque esa imagen me ha acompañado siempre. O sea, yo ese día entendí perfectamente que los terroristas eran ellos, que los ojos de esa niña expresaban todo el terror que le estaban infundiendo y que eso había que pararlo, que había que hacerle frente y que las consecuencias individuales no cuentan, son los pueblos, son la gente. A veces se dice, es que la vida de un revolucionario es muy dura. No, la vida dura es la vida de las masas, del pueblo, que tienen que enfrentarse todos los días. Como estamos viendo, yo, en las colas del hambre, los desahucios, echar a la gente, es que si no te rebelas contra eso, entonces sí que estás muerto. Y tu vida vas a pasar por la vida, pero la vida no va a pasar por ti. Eh, Mucha gente considera, te voy a preguntar por cómo llegas a contactar con el PCF y la militancia en el Grapo, pero quizá una pregunta que sobrevuela siempre que hablamos de estas organizaciones es ese San Benito de la violencia, pero atendiendo a tu respuesta anterior, yo te completaría esa pregunta de cómo llegas a esa militancia con la noción realmente de que, acabas de apuntar a ello, de que existe toda una violencia previa por parte del Estado que no solo te afecta de forma personal, sino que afecta a tu barrio, afecta a tu clase social. Vemos como la violencia política en aquel entonces era de uso común por parte del Estado, incluso utilizando batallones fascistas para acabar con la militancia revolucionaria, pero es que a día de hoy quizá ha desaparecido esa respuesta violenta, digamos, de la izquierda, pero la violencia estatal sigue aumentando, sigue latente y quizá a la espera de dar un paso más y cualquier intento de cambiar las cosas. Un poquito sería saber si todo este pensamiento, si todo ese debate de la violencia estaba presente cuando tú das ese paso y cómo más o menos reaccionaste todo eso para llevar a cabo ese paso adelante que tú, tal y como dices, sabías de las consecuencias que podría acarrear. Claro, claro, pero eh, en aquel momento, por todo como se había dado y cómo había sucedido, había sectores muy amplios
de la juventud de aquel entonces, que se había superado por la vía de los hechos. Es decir, lo de Ferrol, lo de los mineros en Asturias en el 68, lo de Granada, lo de Puy-Antí, lo de los 5 antifascistas, lo de, porque nosotros sí lo vivimos, lo de los escuadrones de la muerte, de los guerrilleros Cristo Rey, Triple A, Batallón Vasco Español, o sea, todo un acúmulo que estaba superado. La policía, o sea, yo recuerdo manifestaciones en donde se gritaba lo de... Había enfrentamientos, pero los enfrentamientos eran prácticamente constantes en todas las manifestaciones y en todas las movilizaciones, ¿no? Y la gente cantaba, le cantaba a los policías, nuestro primo de Zumosol os tiene acojonados en el norte, os tiene acojonados en el norte. O sea, eso era un ambiente. Después, las cuestiones particulares, ¿no? De ver cómo cargan. Yo hice la mili porque me parecía tan irracional lo de los antidisturbios, ¿no? De los grises, jóvenes, mayores, críos, mujeres, niñas. Y yo hice la mili en, en San Sebastián, en Loyola, ¿no? Y había una compañía de disturbios en el cuartel. Y yo vi cómo los preparaban. Pues estaban con los furgones, estaban montados en los furgones, estaban sirena, todos se montaban en los furgones. Se acababa la sirena, se iban a la tasca del cuartel y empezaban, pero con cubatas y algo más que no eran cubatas, ¿eh? Les volvían a poner el silbato, todos al coche y preparados para salir. Esto se lo hacían 6, 7 veces. Cuando salían estaban locos, o sea, se iban a llevar por delante a quien fuese. Entonces, eso era en nuestros años, en sectores nada desdeñables de la juventud, estaba asumido. Eh, y después, personalmente, a mí hay otro hecho que me marca mucho, ¿no? Yo entro en contacto, fíjate que hay una especie de pequeña contradicción, porque había sectores nada desdeñables de la juventud, con mucha conciencia, con mucha radicalidad y con mucha disposición al compromiso, que no se tradujo cuantitativamente en incorporación a las organizaciones revolucionarias, ¿no? Claro, porque el partido, el PCR, acababa de nacer. El primer congreso fundacional es en el 75, en junio del 75. Y los grapos nacen oficialmente un año más tarde, aunque ya respondieron al 1 de octubre del 75 ante los fusilamientos. Entonces, el problema es que había muchísima gente buscando que no encontró a las organizaciones revolucionarias porque estaban en embrión todavía, estaban desplegándose, ¿no? Y yo tuve la fortuna, y digo la fortuna, de que en mi barrio vivía un joven, un compañero, se llamaba Albino Gabriel López, y nos conocimos, y enseguida coincidimos políticamente. Y a través de él conocí a Roberto, y estos son los compañeros con otros dos, Dolores y Cabeza, que ejecutan, y digo bien, ejecutan en el año 81 en Gerona. Estaban acampados en una zona, Albino y Dolores bajan al pueblo para coger el tren y desplazarse a Barcelona, son detenidos allí, llevados al cuartelillo y los fusilan. Y la excusa que dan, o sea, la justificación que dan es que Dolores había logrado esconder una pistola en el moño de su pelo. O sea, los 4 posiblemente terroristas, entre comillas, si me entiendes, más buscados, a la Guardia Civil los detiene, se los lleva al cuartelillo y mira tú por dónde, el registro es tan negligente que lleva una pistola. Que yo no sé cómo se puede esconder una pistola en el moño del pelo, ¿no? Y a las 2 horas de haberlos fusilado a ellos se encuentran donde estaba la tienda de campaña con los otros 2 compañeros, con Roberto y con Cabeza, y los ametrallan. Ese hecho sí me marca, porque aparte de camaradas compañeros eran amigos.
y eso sella ya definitivamente es una especie de quemar naves, ¿no? O sea, esto ya... No sé si consideras que a día de hoy existe una memoria que parece que no se puede borrar o que intenta recordar continuamente de la violencia, digamos, ejercida por los sectores de izquierda, pero que la izquierda, sin embargo, parece cada vez olvidar a pasos agigantados toda la violencia que el Estado ejerció contra nuestra clase social, contra los componentes revolucionarios, hasta el punto de que hemos visto como personajes como Manuel Fraga o otros similares han podido morir tranquilamente con todos los honores de una supuesta democracia sin que nadie se atreviera a poner sobre la mesa los crímenes de todos estos personajes que se cambiaron la chaqueta sin problema ninguno. Pasaron de dictadores, de represores a supuestos demócratas y que nadie lo pusiera en cuestión. Sí, se durmieron siendo verdugos y despertaron siendo las víctimas, ¿no? Muy camaleónicos. Pero no solamente Mel Fraga. Y uno que sigue vivo, que es Martín Villar, responsable directo, que se me había olvidado citarlo, de los 5 compañeros asesinados Gasteiz, en el País Vasco. Pero eso es el fruto, el pacto de la transición. Es que todo lo encierra, cómo se planificó y se llevó a cabo la transición. No sé si realmente lo definirías como, siempre estamos acostumbrados a hablar de transición, pero no sé si existió, o si lo definirías realmente como una transición, ese pacto, digamos, que se Fue hizo. el pacto, fue el pacto de la vergüenza, ¿no? Consistió en que los franquistas incorporaron a su aparato de Estado a los grupos de la izquierda domesticados, fundamentalmente el PC, el PSOE lo fabrican y comisiones UGT. Esos son los artífices de la transición. Y la transición consiste en lo que decíamos antes, te acuestas fascista, te levantas libertario. Todo el aparato franquista pasa a la democracia, no sin ya depuración, tal y cual. Ejército, íntegro. Todos los mandos, todos los generales, el ejército golpista, pum, pum, pum. Policía, no le cambian ni en los primeros años ni el uniforme. Guardia Civil, exactamente igual. Tribunal de Orden Público, Audiencia Nacional. Y de los jueces del Tribunal de Orden Público, unos a la Audiencia Nacional y otros al Supremo, para que no se escape nada y quedarse todo atado y bien atado, como dijo el compañero don Francisco Franco. El poder económico, el que se enriqueció a la sombra del franquismo, el que utilizó a prisioneros republicanos como mano de obra esclava, íntegro. Ahí están detentando el poder económico. Entonces, bueno, la Iglesia con las mismas atribuciones, los mismos beneficios que tenía con el franquismo y el mismo poder de la educación y en otros sectores. Entonces, el cuerpo de torturadores del franquismo, todos a la democracia para ser nombrados responsables máximos de la lucha antiterrorista. Entonces, evidentemente, no ganaron una guerra, como suelen decir, para ser condenados, para ser olvidados y mucho menos para que sean reconocidos a los cabrones de rojos que ellos exterminaron. Pasa ahora el régimen está en una situación política muy débil y tiene que hacer pequeños detalles, pequeñas concesiones, que pareciera que algo cambia para que no cambie nada. Totalmente. Y no sé si en estos pequeños cambios, para que no cambie nada, durante la, digamos, mal llamada transición, el PSOE, un partido totalmente artificial, tal y como ha señalado, pero también el PCE, jugar un papel importante de cara a desactivar a la izquierda. No sé cuál es tu opinión en este sentido. Hombre, es que sin el PC no hubiese habido transición. O sea, que lo sepa todo el mundo, sin el Partido Comunista, sin Carrillo, no hubiese habido transición. Lo que pasa es que el PC no jugó ese papel en el 76, es que había renunciado a cualquier tinte marxista-leninista hacía muchos años, prácticamente desde los años 50, que primero traicionó
y abandonó la guerrilla antifranquista. Segundo, se pasaron al eurocomunismo, a lo de Berlinguer, en Italia. Es decir, aceptar la dictadura del capital a cambio de su participación política. Y con Carrillo existen serias dudas y ya cuando era de las Juventudes Unificadas Socialistas ya no era un agente infiltrado. Lo que sí es cierto es que José Díaz, por la deserción del Frente de Aragón cuando el partido había dado la orden de defender Cataluña a toda costa y la Dirección en Pleno de las Juventudes Unificadas sale por el Pirineo aragonés hacia Francia, quiso montarles un consejo fulminante y fusilarlos. Eso es José Díaz. Y José Díaz en Moscú se negó a alojarse en el mismo hotel donde estaba Carrillo, no lo quería ver ni en pintura. Y este es el gran artífice de la traición que empieza, ya te digo, a partir de los años 50 con el plan de liquidar a la guerrilla antifranquista que nos dejan tirados como perros. Qué curioso. Porque el Estado, evidentemente, esos rojos de mierda, ¿no? Esos rojos que hemos terminado no los vamos a reconocer nunca. Pero en todos los años de transición, ¿tú has visto alguna vez a dirigentes del PC reclamando el reconocimiento de los guerrilleros identificados muertos, de sus dirigentes, de Julián Grimao, por ejemplo? Y lo que tú dices, no solamente jugó en el plan de legitimación, es el PC, porque el PSOE lo monta la socialdemocracia alemana ante el hecho evidente del fin biológico de Franco y de hacer pues una transición ordenada que mantuviese a España en los parámetros que le interesaba el imperialismo, ¿no? Pero le aportan la base social, porque tenían el pedigrí de la resistencia antifranquista en sectores amplios de la población. Son ellos los que le aportan a ese partismo ahora disfrazado de democracia, la base social. Se plasma perfectamente en dos hechos. Cuando asesinan a los 5 abogados laboralistas de Atocha, la manifestación del PS es una manifestación sumisa, plenamente plegada, silenciosa, callada, diciendo acato, 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 acato. ¿Qué acatas? Acatas la República. ¿Qué acatas? Acatas el ejército franquista. ¿Qué acatas? Acatas la bandera después, antes de la legalización, que es esa foto es deleznable, con Carrillo sentado en la mesa y detrás la bandera fascista. Eso en ese papel. Y control del movimiento obrero, los pactos de la Moncloa, son el fundamento, el suelo donde se levanta el edificio de la transición. Y eso es el PC. Con comisiones y jueces, sí, pero fundamentalmente el PC. Y después, en la lucha antisubversiva. Por ejemplo, con el movimiento político de resistencia de este país, ¿quién? Porque el Estado podía hacer misa. El Estado en aquellos años no tenía influencia en el movimiento de masa. Pero ¿quién hace veraz la consigna de los extraños y oscuros grapos? Son el PC, son comisiones. Que por eso mucha gente no se nos acercaba, porque en aquellos años o tenías una implicación ya de atrás de algunos años de militancia, de saber qué se manejaba en el movimiento, o si estabas llegando, es que estos dicen que estos son de infiltrados de la CIA, de agentes de Moscú, que estos también unos militantes nuestros se acostaban por la noche siendo agentes de la CIA y se levantaban por la mañana siendo agentes de la KGB, o sea, era un auténtico disparate, pero era igual, calaba el mensaje, ¿no? Y el altavoz para que eso tuviese veracidad fue el PC. El tema de la tortura. O sea, a ver, señores, un poquito de seriedad. O sea que en el franquismo me torturaba, pero ahora ya no me torturan porque son demócratas. Que los torturadores del franquismo se han vuelto demócratas. Y por eso, porque se han vuelto demócratas, me dejáis
atados de pies y manos, con una mordaza en la boca, durante 10 días a su disposición. Nunca denunciaron la tortura. Casos aislados, excesos, claro, cuando se carga a Arregui, en el 78, que previamente había muerto bajo tortura un compañero nuestro, España Vivas, claro, pero eso fue un exceso. Terrorismo de Estado. O sea, ustedes no sabían, ustedes del PC, que tenían unos servicios de información potentes, serios. No sabían de las conexiones del aparato del Estado de los aparatos del Estado represivos, Policía, Guardia Civil, CSI, creado por Carrero, etcétera, con los grupos de extrema derecha de Batallón Vasco Español, AA, no sabían, incluso armas que se encontraron que eran de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ustedes no sabían de eso. Y eran incontrolados, eran elementos incontrolados. No se puede entender sin el PC. Después al PSOE lo inflan todos los medios de comunicación, en fin y tal. Pero el PSOE, aquí había compañeros, no me acuerdo, en el Tajo, ¿no? Pues, para hacer alguno de los GT, decíamos, coño, ¿se acabaron los 40 años de vacaciones o qué? Claro, porque no existían, no existían. Y no nos conocíamos, éramos los oscuros y extraños Grapo. No nos conocéis, pero sí hemos estado marchando juntos, pero si estamos en la fábrica juntos. Así se... Y todo por aquello, el plato, pobre plato de lentejas, porque fíjate. De hecho, tanto el Partido Comunista Español como el PSOE, una de las, digamos, excusas, vamos a llamarlo directamente, que ponen siempre encima de la mesa es que no existía posibilidad alguna de ruptura. Y a lo largo de la historia, digamos que académicamente o incluso los medios de comunicación siempre se han comprado, digamos, dos vías de explicación que hablan siempre de una transición otorgada. O bien, mágicamente, los franquistas se volvieron demócratas y pusieron todo de su parte para caminar cara a una democracia o lo que ellos llamaban o consideraban una democracia, o bien intentaron continuar con el franquismo sin Franco, pero cuando vieron que eso no era posible, participaron con parte de la oposición para construir la democracia más o menos imperfecta que ellos consideran que tiene hoy en día el Estado español. Pero no sé si realmente consideras que todo esto no son más que excusas, si existió de verdad esa posibilidad de un rupturismo real, esa posibilidad de que las calles movilizadas, porque tenemos que recordar que durante la transición existía un pueblo que salía a la calle, existió violencia política, existieron asesinatos de militantes, no sé si en algún momento existió también esa ventana de oportunidad de romper realmente con el franquismo y hacer una democracia real, una democracia que surgiera del pueblo y que no fuera heredada por un monarca al que el dictador había criado para, como tú dices, dejar todo atado y bien atado. Sí, la pregunta no es si existió, esos son... porque no solamente fue el PC y el PSOE, comisiones y UGT, también sectores, organizaciones de la llamada izquierda extraparlamentaria radical planteaban lo mismo. Dice, bueno, no se ha conseguido todo, pero esto es un paso y este paso abre para que podamos seguir avanzando y ir conquistando las posiciones poco a poco. Midámoslos por los resultados. Midámoslos por los resultados. La única verdad que dijo Adolfo Suárez fue aquella de hagamos legal lo que ya es legal en la calle. Es decir, mira, en el 77 sí que consiguió un marco de libertades, de derechos, de mejoras de la situación de la clase obrera, pero no fue porque lo regalara el Estado ni porque lo trajera nosotros, eso se ganó en la calle, con un movimiento de masas cuasi insurreccional, y por momentos, lo de Ferrol. ¿Por qué responden en Gasteiz como responden y asesinan a 5 obreros en Gasteiz? ¿Por qué lo hacen en San Fermín en el 78 en Iruña? Porque no daban controlado
a ese movimiento, por más que pusiese toda la carne en el asador, PC, comisiones y UGT. Entonces la cuestión es que vosotros, con vuestra postura, lo que estáis haciendo es todo lo contrario. Cerrar la vía de que esto se pueda conseguir en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y después, ese movimiento hubiera sido muy capaz de tumbar el régimen, porque se había traspasado. Es que los que tuvimos la fortuna de vivir aquellos años, lo notas, lo percibes en el aire, en el ambiente, en la mirada, en todo. La gente le perdió el miedo. Yo me quedaba asombrado porque a mayor número de muertos en la calle, la famosa y modélica y pacífica transición española, ¿no? Y los regueros de pólvora, digo, de sangre que habéis escondido bajo las alfombras. ¿Eh? Pero habían perdido el miedo. Íbamos igual. Y era más furor, y era más radicalidad y mayor enfrentamiento. Y había momento y organización y programa político. Ya estaban los componentes para poder haberlo conseguido. Es la traición, es al contrario. La ruptura no fue posible porque traicionasteis. Y a cambio de un plato de lentejas, de participar en el festín que os habéis metido, porque eso sí, vosotros con la democracia os ha ido muy bien de cine, por lo menos a los dirigentes. Pero fuisteis vosotros con vuestra traición la que cerrasteis ese camino. Y por eso os volvisteis como llenas contra los que dijeron no, los que siguieron resistiendo, los que siguieron levantando la bandera de la República Popular, los que defendían los intereses de su clase y no se avenían a hacer apaños con los verdugos. Vendisteis a vuestra clase por 4 poltronas. Y ahora decís es que estaban los militares, es que eso, claro que la transición fue hecha bajo la vigilancia de los militares. Es que la Constitución no sale si no la firman los militares, si no le dan el visto bueno. Y eso es un secreto a voces. Y el jefe de Estado era Juan Carlos de Borbón y Borbón, alimentado, criado por la llena de Franco, con implicaciones a todos los niveles, con el aparato franquista. Entonces, es al revés, no. Y esta es una vía que los movimientos revolucionarios, claro, tú imagínate un movimiento político que acaba de nacer, que apenas ha abierto los ojos, que es en el 75 y en el 76 ya, pero sobre todo a partir del 77, se queda solo frente a todo el aparato de Estado. Y vosotros jugando a la contra, legitimando todo contra ese movimiento. Bueno, pues por aquello de la chulería gallega, hombre, te voy a hacer una ecuación muy simple. Por muy sacrificados que fuesen esos militantes, por muy buenos que fuesen, por muy formados que estuviesen, si la línea política de ese movimiento no es justa, no puedes explicar los casi 50 años de resistencia que llevamos en nuestro país. No tienes forma de explicarlo. Y tú has acabado en las cloacas, porque estás liquidado. Partido Comunista, Izquierda Unida, comisiones, UGT, que son los mamporreros de la patronal, incluido Podemos, la nueva izquierda, ¿no? De hecho, Y nosotros no hemos tomado el cielo por asalto, no, pero no hemos traicionado. Porque yo recuerdo una frase de Arenas, de Manuel Pérez Martínez, en una situación muy difícil, había caído todo el aparato con el destino de la guerrilla, el partido estaba en situación de ser atendido por protección artificial, y hubo una asamblea en la cárcel de Zamora. Estábamos todos presos, estaban todos presos. Y se planteó, ¿y qué hacemos? Y me dijo, no tengo ni puta idea, no sé lo que vamos a hacer.
pero sí sé una cosa, nunca vamos a traicionar a nuestra clase. Y eso lo define. Y a lo mejor pasan 10 años, o pasan 20, o pasan 50, pero cuando el movimiento se recupere, esté en condiciones de cumplir con sus objetivos históricos, una parte, a lo mejor no muy grande, pero una parte será de los militantes que no traicionaron y se mantuvieron fieles. Totalmente. Y te iba a hacer un pequeño paralelismo, salvando también las distancias que obviamente se dan en cada contexto particular, pero vimos muchas décadas después, cuando otra vez las plazas parecían volver a llenarse, cuando, digamos, la olla a presión de la indignación en el Estado español volvía a llegar al culmen, como aparecía de la nada un partido político como Podemos, aparecían líderes como Pablo Iglesias, la propia Izquierda Unida parecía intentar coaptar todo aquel descontento e incluso se volvía a tildar de radicales o incluso terroristas. Recuerdo también cómo se hablaba incluso de la aparición de Resistencia Galega por Madrid como también un ente oscuro que iba a atentar contra los valores democráticos del Estado. No sé si sacas paralelismos entre aquella transición comandada por Juan Carlos y este 15M, ese movimiento de los indignados que derivó en lo que hoy en día se conoce como la nueva política. Sí. eh, Paralelismos tienen, pero también diferencias. Es decir, hay un movimiento en un momento determinado que sale a la calle, que rompe con los cauces establecidos, que tiene bastante radicalidad. Hay enfrentamientos muy fuertes con las fuerzas represivas y se les va de las manos. Y pone en cuestión la legitimidad del Estado, su naturaleza política. Las consignas aquellas le llaman democracia no lo es, etcétera, 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 y van por el camino. Se harán consignas del movimiento de resistencia que espontáneamente el movimiento las toma y las hace suyas. Es una excepción muy delicada. Lo que pasa es que en el 75-76 el oportunismo era virgen y tuvo un largo periodo de engaño. La situación política y la situación económica tampoco eran las de hoy en la actualidad. Y este es un oportunismo que echa mano. Mira, esta pregunta tendría que haber respondido. ¿Cómo se llama el de la SER, el locutor, el- se llama así, el que da sermones? Ay. Bueno, Pillas porque un- hace tiempo que eh, desconecté de la SER. eh, eh, pero este le escuché cuando le estaba empezando a meter caña a Podemos, ¿no? Este me estaba asombrado. O sea, pero ¿y por qué le critican? ¿Y por qué esta incuria contra Podemos? Se le tendría que estar agradecidos. ¿Quién sacó a la gente de las calles y las volvió a llevar a los cauces institucionales? ¿Quién creó de nuevo ilusiones en que dentro del sistema se pueden solucionar las cosas? Ese es el papel que ha cumplido Podemos. Un momento de grave crisis política, acompañado de una fuerte crisis económica, donde la gente sale a la calle, se radicaliza, va tomando conciencia, se enfrenta y, bueno, sacan a un grupo como Podemos para volver a restablecer el orden. Una vez que ha cumplido su misión, le ha pasado exactamente igual que al PC. El PC es el que les hace el trabajo. Cuando lo han utilizado y ya han conseguido encauzar las cosas por el trayecto que ellos habían diseñado, el PC lo arrojan a la papelera. Bueno, sí, lo mantienen ahí por si acaso, para que los sectores estos más a la izquierda y tal, pues de tal. Y con Podemos exactamente igual. Ya lo han utilizado, les ha servido y Roma no paga traidores. Parece que ahora el relevo viene de nuestra compatriota, entre comillas, Yolanda. Parece que Yolanda Díaz. siempre hay alguien que pueden crear de la nada. Yo siempre Es digo que, que en es que, Galicia, claro, que le digan comunista a esta mujer, de verdad, de verdad. Yo es que me cambio de acera. Si esa mujer es comunista, por favor, déjame que me voy a otro sitio. Sí, pero yo creo que están muy tocados, que les va a ir muy mal, porque no conectan, o sea,
los problemas que había, sigue habiendo, eso sí, han conseguido traer un espejismo de paz social. Es posiblemente España en estos momentos, porque después, cuando se crean falsas expectativas, falsas ilusiones, cuando estas se vienen abajo y tú habías depositado la confianza, viene la disolución, la frustración, y eso necesita también un tiempo de recuperación, ¿no? Pero volverá a la recuperación porque los problemas están ahí, la situación es muy jodida, etcétera, etcétera. Y yo creo que les va a ir muy mal en estas elecciones a Podemos. Una de las figuras quizá más representativas tanto de Podemos como de todo este proceso de la nueva política es Pablo Iglesias, al que actualmente vemos reconvertido en una especie de figura mediática de primer orden con su propio canal de televisión, En muy televisión, sí. llama Robles. No sé si consideras que Pablo Iglesias traicionó a la clase trabajadora, si realmente cree en la vía que está llevando políticamente adelante, o si todo esto vuelve un poquito a estas personas, como yo digo, a esos revistas profesionales que simplemente se dejan llevar por la marea de los acontecimientos. Sí, yo creo que es un mero arribista, que no, este es del Marx, pero no del Carlos, del Groucho, ¿no? O sea, si no le sirven estos principios, tengo aquí otros. O sea, a mí ábreme vía, déjame entrar, y no tiene tampoco entidad, su discurso es muy... estos son los niños bonitos que un día se descubrieron, se descargó el ego de entusiasmo, salió lo de las plazas, empezaron a ser aplaudidos porque tenían un discurso fresco con relación al resto de partidos, pero no tenía más mechas a eso. Ni ellos, ni... han cumplido el servicio a la oligarquía, han encauzado un movimiento que en un momento determinado podía derivar y todavía podía en aquel momento enlazar con otras alternativas a la izquierda. Si hubiera habido un desarrollo lógico, hubiera podido haber confluencia de ciertos sectores y eso hubiera sido una situación muy peligrosa para el Estado. La cortaron, la han pacificado y ahora ya no les vale tampoco porque la situación general y la situación económica no se lo permite. No hay migajas. No hay migajas que repartir. O sea, Occidente tiene un gravísimo problema que se le va a agravar todavía muchísimo más. O sea, aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, las oligarquías financieras de Europa descubrieron que la socialdemocracia y el eurocomunismo era la mejor garantía de mantener el status quo. Es decir, ¿quién puede enfrentar la radicalidad proletaria? El Estado no, porque eso está como se está comprobado, y el fascismo, en el caso de Italia y en el de Alemania, la burguesía aprende de todas las experiencias, vio que ese tipo de sistema de dominación a medio plazo, a largo plazo, encona al extremo todas las contradicciones. Y les ha funcionado estupendamente. O sea, el movimiento revolucionario europeo no se estrelló contra el Estado, se estrelló contra el revisionismo y contra el oportunismo. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Sobre qué estaba basado la potencia de ese revisionismo y de ese oportunismo? Pues en las migajas que le caían del saqueo que el imperialismo realizaba de los pueblos de todo el planeta, de los beneficios estratosféricos que el imperialismo conseguía saqueando los recursos naturales, las materias primas de la mayoría de los pueblos del mundo, una parte para la aristocracia obrera. Y esa aristocracia obrera estaba organizada, tenía el apoyo del Estado y tenía influencia dentro de las masas porque todavía el imperialismo contaba con un cierto espacio de mejoras sociales, de limosnas, etcétera. Todo eso se acabó. Y ahora vamos a una reordenación general del sistema económico capitalista que no permite ya eso. Lo previsible es que el oportunismo y el revisionismo se vayan debilitando y que el Estado tenga que volver a optar
por parapetarse detrás de la represión. De hecho, lo estamos viendo. Estamos viendo en España, con Podemos, la reforma laboral deja pequeña la del PP, ya no la del PSOE, la del PP. Ley Mordaza, íntegro. Reforma, qué curioso. Dices, mira, hombre, por fin, y se atreven a quitar el delito de sedición. Claro, sí. Quitar ese delito de sedición para extenderlo a desórdenes públicos, ¿no? O sea que cualquier manifestación ya verás, como no tardaremos mucho, en que la policía, cuando haya manifestaciones, lleve un aparato medidor del volumen de gritos. Y si gritas y pasas de los decibelios, Tenemos que recordar también la represión, incluso yo lo llamaría directamente genocidio, que se está cometiendo con la población migrante en el sur de las fronteras del Estado español, y también directamente la participación con entrenamiento y financiación de los grupos militares ucranianos y esta participación absoluta en los esfuerzos bélicos de la OTAN. Y resulta curioso que si bien hemos visto como diferentes movimientos guerrilleros en América Latina fueron derrotados o esas vías, digamos, no llegaron a constituir con éxito nuevas formas o nuevos gobiernos sociales que otorgaran el poder al pueblo, en América Latina sí que hemos contemplado cómo en diferentes pueblos se pudieron organizar alternativas revolucionarias, se llevaron adelante este tipo de experiencias, pero parece que en el Estado español la evolución de la militancia, la evolución de la izquierda radical por todos estos factores que hemos mencionado, no ha sido así. Vemos que el arribismo y el oportunismo hasta el día de hoy siguen teniendo un papel casi que principal. O sea que ya para terminar la entrevista te haría dos preguntas. Si eres optimista de cara al futuro, ¿cómo ves el panorama de esa izquierda revolucionaria dentro del Estado español? Y también una última pregunta que sería si después de toda una vida de lucha, una vida que yo catalogaría realmente de ejemplo, te arrepientes y consideras que ha valido la pena y que vale la pena porque sigues en la militancia activa y sigues dando esta batalla. si, si por algún extraño suceso cósmico me diese un rayo de una supernova o cualquier cosa, y en un delirio etílico dijese, me arrepiento, mi madre, la señora Pepita, me da tal paliza, ¿eh? Vamos, no tengo ventana suficiente para tirarme por ella. No, hombre, no arrepentirme. No, por favor, no, no, no. Muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de haber participado en un movimiento que me ha hecho ser lo que soy, que me ha dado los valores, la esperanza, el proyecto, el futuro. Es muy curioso, ¿no? Porque un militante revolucionario, el día de la victoria, eh, es, no sé si decir una utopía, porque seguramente no lo vas a vivir. De 100 que empiecen, mínimo 75, 80 van a quedar por el camino. Por lo tanto, tú no estás pensando en el día de la victoria, ni mucho menos en la construcción de la nueva sociedad que vas a vivir, que se va a formar, pero sí tienes la oportunidad, aunque sea en pequeñito y en circunstancias muy jodidas, de vivir eso con tus compañeros, con tus relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te hace humano, o sea, lo que hace realmente que merezca la pena vivir. Porque si no, la desesperanza. ¿Quién me comentaba el otro día? No sé dónde lo escuché ni cómo escuché, que si mañana los médicos prohibiesen los ansiolíticos y antidepresivos, el país se paraba al 90%. ¿Os dais cuenta qué sociedad se ha construido? Que todo el mundo tiene ansiolíticos. Yo nunca he tenido depresión, es que llamar depresión. He tenido tristeza cuando me ha muerto un compañero, cuando, bueno, pues, las circunstancias de la vida, pero tristeza, tristeza que es un componente de la alegría, no hay alegría sin tristeza, lo mismo que no hay día sin noche, pero vivir. Entonces, la pregunta era,
Si soy optimista, claro, claro, ¿cómo no voy a ser optimista? O sea, yo sé que, a ver, después de tantos años, por muy pocas neuronas que tenga, o por muy tonto que sea, pues algo te tiene que quedar. Y yo sé los procesos históricos, sé que este sistema no es eterno, que puede durar un poquito más, que puede durar un poquito menos, que va a depender si dura un poquito más o un poquito menos de la capacidad de organización de los sectores proletarios, de las masas populares, etcétera. Pero que va a caer y que el futuro de la humanidad va a ser radiante también no me cabe ningún tipo de duda. Que la estación es complicada, sí. Sí, mira, aquí hubo una estación que tiene relación con la pregunta que me hacías, si el Estado ha neutralizado a la izquierda radical, ¿no? Eh, yo creo que el factor fundamental de esta cierta parálisis, que no es atribuible en exclusiva ni a España ni a Europa, sino que se dio a nivel planetario, a nivel mundial, fue el derrumbe del campo socialista. O sea, el derrumbe del campo socialista se produce en un momento en donde todavía el movimiento revolucionario no está en condiciones de hacerse con el poder en este sitio, en el otro y en el otro, pero se estaba en camino, se estaba construyendo con errores, con derrotas, etcétera, pero se estaba construyendo esa perspectiva. Y la caída del muro se produce en el momento, y la caída del muro de Berlín y del campo socialista para amplísimos sectores populares les deja sin referencia. Este sistema es muy malo, pero mira, y ya sabes cómo potente es el aparato propagandístico del imperialismo, el machaqueo, fracaso, fracaso, fin de la historia, etcétera, etcétera. Y se crea un estado general de ánimo, de perspectivas en el movimiento, donde, porque nosotros, yo me acuerdo que dijimos, sí, el derrumbe del campo socialista es principal y fundamentalmente responsabilidad de los charlatanes revisionistas, del revisionismo, pero también del movimiento revolucionario que no supimos pararles y cortarles el... Y eso lo vamos a pagar. Si hay una frase, me recuerdo, de Arenas, en un pleno del Comité Central, que decía, es que en esos momentos ni Dios ni Cristo sabe ni qué hacer ni por dónde empezar. ¿Qué es lo seguro? Que una vez caído el campo socialista, se van a desarrollar y desplegar las contradicciones integralistas. Y eso va a abrir nuevos escenarios y nuevas posibilidades. Y se está confirmando, se está abriendo. En este momento hay un enfrentamiento frontal entre un bloque imperialista que es el occidental, comandado fundamentalmente por Estados Unidos e Inglaterra, y un bloque que está todavía en proceso de formación, pero que avanza, que es el bloque ruso de Rusia-China, con los BRIC, con nuevas incorporaciones que pueden venir por parte incluso de Turquía, que sería muy, muy interesante ese, ¿eh? De Irán, de Argentina. O sea, ¿ese es un bloque comunista? No, no es un bloque comunista. Pero ¿es burgués? Sí. Pero no ha llegado todavía a la fase del imperialismo. Y se enfrenta con el otro que sí, que los quiere desmembrar, que se los quiere comer, porque a este bloque occidental, al yanqui, le va la vida en ello. Si se configura ese bloque y avanza y se consolida, el bloque occidental no se va a atrever a desatar una guerra planetaria, porque se sufriría directamente las consecuencias de la aniquilación. Es más, se está retrocediendo. Todo el paquete de medidas de sanciones es una salvajada. Occidente contra Rusia no ha causado efecto. Bien, la guerra
OTAN-Rusia a través del territorio ucraniano, están visos de que se pueda solucionar a favor de Rusia, que pueda cumplir con sus objetivos mínimos. Si eso se produce, junto a la pérdida de hegemonía, de influencia en África, en Asia, en América Latina del bloque occidental, las consecuencias van a ser muy graves para Occidente, muy graves, porque va a dejar de recibir en las proporciones que recibía los beneficios del saqueo del planeta, va a perder la hegemonía posiblemente en el terreno de las divisas. Hay que recordar que esta fase imperialista, que esta es la última fase del sistema capitalista, que no es 1914 ni 39, que están al final de su camino y que van a tener problemas en su patio interno. Estamos viendo a Francia, pero Francia no va a ser una excepción. Al margen de cómo acabe la batalla Francia con el tema de las pensiones, que no es el tema de las pensiones. Es, evidentemente, lo toma como bandera, pero es el tema de la situación general. Entonces, se pueden generar expectativas, eso por una parte. Por la otra, tanto en Rusia como en China, la burguesía, porque a la burguesía rusa está contra la espada, o sea, contra la pared. Si no se defiende del imperialismo occidental, se la come. Desmembran el país, van a meter a sus gerentes y van a saquear las riquezas del país. Pero si no se deja comer, tiene que enfrentarse. Pero para enfrentarse no lo puede hacer por sí sola, ni con la fuerza militar sola. Necesita el apoyo del proletariado y del pueblo ruso. Y eso tiene un precio político. Y puede generar, cara a futuro, condiciones y expectativas. Por ejemplo, hay dos repúblicas que se habla de Lugansk y Donetsk. Oiga, perdón, esas son repúblicas populares. Sí, en condiciones de guerra, pero el planteamiento son repúblicas populares. El sentimiento de añoranza de la Unión Soviética crece como la espuma. La reivindicación y recuperación de la figura de Stalin corre como la espuma. Entonces, se van a abrir expectativas. Ese es otro factor. Y ya para no aburrir a tus espectadores, para que no te cierren el canal y te abandonen, te digan, chaval, y te das de la paisazo, sobre lo del optimismo. Te voy a responder también con una cita de mi secretario general, de Manuel Pérez Martínez. En esa situación que te comentaba del derrumbe del campo socialista y tal, ¿no? Porque era un momento muy difícil. Es que estabas en el barco, mirabas y cada día desertores por todo, o sea, a nivel planetario, el momento, Salvador, Guatemala, es que fue una desbandada general. Entonces Arenas hace una intervención y dice, a ver, camaradas, a ver si lo entendemos. La revolución es, en primer lugar y antes que nada, una cuestión de actitud. Mirad, nosotros somos comunistas. Y si mañana se produjese un cataclismo cósmico y de la noche a la mañana nos encontrásemos con que habíamos vuelto a la Roma esclavista, sabiendo todo el devenir de la historia, todo cómo son los procesos, pues así todo, nosotros ya no podríamos ser otra cosa más de lo que somos, comunistas. Eso es. Y para la gente, si quiere llenarse de optimismo revolucionario, que se lean a Julius Fuchs, un comunista checo, reportaje al pie de la horca. Y se acabaron depresiones, se acabaron tristezas, se acabaron lamentos. Voy a recordar también lo que un gran camarada siempre recuerda en este canal, Nicolás Hadwa, que dice que poquito a poco seguimos clavando esos clavos en el ataúd del imperialismo y que lo veremos nosotros o lo verán nuestros hijos, pero ese ataúd ya solo queda echarle la tierra encima. Tenemos que seguir formándonos, trabajando, aprovechando las oportunidades que, como tú has dicho, se están Claro. estableciendo, pero ahí estamos.
El único problema, pues a ver si se le pasa el recado al enterrador, que le diga a ese difunto que no se entera que está muerto, que deje de patalear y que se vaya a luchar. Totalmente. Pues ha sido de verdad un placer poder charlar contigo, Paco. Yo te confieso que en mis inicios en la militancia política, cuando uno ya empieza, dicen que a radicalizarse, yo digo que empieza a abrir los ojos porque realmente es lo que debe hacer cuando ve las injusticias a su alrededor. Yo recuerdo las manifestaciones, las charlas, cuando uno acudía a centros sociales, esos bonos en los que se ayudaba a solidaridad a algunos de los presos que teníamos en Galicia. Recuerdo esos bonos de solidaridad también con la cara de Paco Cela. Me alegra muchísimo tenerte hoy aquí, ver que sigues en la lucha, que lo vas a seguir hasta el último de tus días y desde luego será hasta la victoria porque sin duda venceremos. Pues agradecido porque gracias a esos bonos y a personas como tú, de vez en cuando podíamos tomarnos un cafetito. Recordar que seguimos teniendo presos en las cárceles, que a los que nunca tenemos que olvidar y por ello seguimos en esta lucha y esperemos verlos pronto en la calle, seguro que con la misma actitud que tú has demostrado que es la de esperanza y la de lucha firme. Sabes que esta es tu casa, cuando quieras, tertulias y cuarentena y semente vencer, tienes las puertas abiertas. Gracias, Dani. Salud y República. Soy República.